Tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre minería de datos. Eh, los integrantes Peña Salazar, Predo Luqui y quienes habla Valdivia Ramos Jonathan. Bueno, vamos a hablar referente un poco sobre qué es minería de datos. Bueno, es el proceso de detectar toda información procesable de los conjuntos grandes de datos. Utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en los datos. Bueno, normalmente estos patrones no se pueden detectar mediante la exploración tradicional de los datos, porque las relaciones son demasiado complejas o porque hay demasiados datos. En este caso vamos a usar una base de datos muy amplia, ¿sí? Porque se trata de minería de datos. Bueno, estos patrones y tendencias se pueden recopilar y definir como un modelo de minería de datos. Los modelos de minería de datos se pueden aplicar en escenarios como los siguientes. Bueno, antes de hablar de los escenarios, tenemos aquí para descargar el complemento de minería de datos en el Excel 2007. Vamos a trabajar con Excel 2007. Esa es la descarga del mismo Microsoft, ¿sí? Pueden entrar aquí. Bueno, vamos a hablar de los escenarios. Tenemos 5 escenarios, que es el pronóstico, que trata del cálculo de las ventas y predicción de las cargas del servidor o del tiempo de inactividad del servidor. El riesgo y probabilidad. Elección de los mejores clientes para la distribución del correo directo. Determinación del punto de equilibrio probable para los escenarios de riesgo. Y asignación de probabilidades a diagnósticos y otros resultados. El tercero es recomendaciones. Bueno, determinación de los productos que se pueden vender juntos y generación de recomendaciones. El siguiente es la búsqueda de secuencias. Bueno, este aquí es análisis de los artículos que los clientes han introducido en el carrito de la compra y predicción de posibles eventos. Y para finalizar estos escenarios es la agrupación. Es la distribución de clientes o eventos en grupos de elementos relacionados y análisis y predicción de afinidades. Bueno, aquí para la generación de un modelo de minería de datos forma parte de un proceso mayor que incluye desde la formulación de preguntas acerca de los datos y la creación de un modelo para responderla, hasta la implementación del modelo en un entorno de trabajo. Bueno, este proceso se puede definir mediante los 6 pasos básicos siguientes: en definir el problema, en preparar los datos, en explorar los datos, en generar los modelos, en explorar y validar los modelos, y por finalizar es la implementación y actualización de modelos. Como ven aquí, todos en la preparación de datos tiene como es la integración de servicios. En exploración de datos tiene la vista de origen de datos, y generar modelos y validar modelos tiene el diseño de minería de datos. Y al último, que es la implementación y actualización de modelos, también utilizan lo que es la integración de servicios. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar uno de cada de ellos, ¿sí? Vamos a hablar para la definición del problema. En esta definición del problema vamos a hacer unas cuantas preguntas, como por ejemplo, ¿qué está buscando? ¿Qué tipo de relaciones intenta buscar? Refleja el problema que está intentando resolver las directivas o procesos de la empresa. ¿Desea realizar predicciones a partir del modelo de minería de datos o solamente buscar asociaciones y patrones interesantes? ¿Qué resultado o atributo debe predecir? ¿Qué tipo de datos tiene y qué tipo de información hay en cada columna? En caso de que haya varias tablas, ¿cómo se relacionan? ¿Necesita limpiar, agregar o procesar los datos antes de poder usarlos? ¿Cómo se distribuyen los datos? ¿Los datos son estacionales? ¿O los datos representan con precisión los procesos de la empresa? Bueno, para responder a estas preguntas puede que debe dirigir un estudio de disponibilidad de datos para investigar las necesidades de los usuarios de la empresa con respecto a los datos disponibles. Si los datos no abarcan las necesidades de los usuarios, podría tener que volver a definir el proyecto. También debe considerar las maneras en las que los resultados del modelo se pueden incorporar en indicadores de rendimiento clave que se utilizan para medir el progreso comercial. El siguiente, que es preparar los datos. Estos datos pueden estar dispersos en la empresa y almacenados en formatos distintos, ¿sí?
La limpieza de los datos no solamente implica quitar los datos no válidos o interpolar valores que faltan, sino también buscar las correlaciones ocultas en los datos, identificar los orígenes de los mismos datos que son más precisos y determinar qué columnas son las más adecuadas para analizar. ¿De acuerdo? Un ejemplo sería, como dice acá, debería utilizar la fecha de envío a la fecha de pedido. ¿Qué influye más en las ventas? Bueno, como les decía, ¿no? Preguntando, ¿qué influye más en las ventas? ¿La cantidad, el precio total o un precio con descuento? Bueno, en este caso vamos a utilizar lo que es el SQL 2012 y el Excel 2007. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que los datos que se usan para la minería de datos no necesitan almacenarse en un cubo de procesamiento analítico en línea, o sea, el OLAP, ni siquiera una base de datos relacional, aunque puedes usar ambos como orígenes de datos, ¿no? Bueno, para tener un poco más de conocimiento pueden buscar esta de acá, ¿sí? La integración de servicios en inteligencia de negocios, ¿sí? De desarrollo de estudio, la introducción a Master Data Service y el Data Quality Service, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora para explorar los datos, ¿no? Ya definimos el problema, ya preparamos los datos y ahora vamos a explorar los datos. Bueno, para explorar los datos se debe conocer los datos para tomar las decisiones adecuadas al crear los modelos de minería de datos, ¿sí? Entre las técnicas para la exploración se incluye calcular los valores mínimos y máximos, la media y la desviación estándar y examinar la distribución de los datos, ¿sí? Al momento de que exploramos los datos, para conocer el problema empresarial, puede decidir si el conjunto de datos contiene datos defectuosos y a continuación puede inventar una estrategia para corregir los problemas u obtener una descripción más profunda de los comportamientos que son típicos de sus negocios. Bueno, tengan muy en cuenta que cuando se crea un modelo de servicios de análisis service, crea automáticamente resúmenes estadísticos de los datos contenidos en él, que puede consultar para su uso en informes o análisis, ¿sí? Bueno, para generar modelos, tenemos que definir qué columnas de datos desea que se usen, ¿no? Para ello creará una estructura de minería de datos. Esta estructura de minería de datos se vincula al origen de datos, pero en realidad no contiene ningún dato hasta que lo procesas. Y el momento que tú proceses la estructura de minería de datos, en el análisis service genera agregados y otra información estadística que se puede usar para este análisis, ¿no? Bueno, pero antes de procesar la estructura de modelo, un modelo de minería de datos simplemente es un contenedor que especifica la columna que se usan para la entrada, el atributo que está prediciendo y parámetros que indica el algoritmo cómo procesar los datos, ¿sí? También puedes utilizar los parámetros para ajustar cada algoritmo y puede aplicar filtros a los datos de entrenamiento para utilizar un subconjunto de los datos. Es importante recordar que siempre en los datos cambia. Debe actualizar la estructura y el modelo de minería de datos. Bueno, aquí vamos a explorarlo de nuevo y vamos a validarlo, ¿no? Porque antes de implementar un modelo en un entorno de producción, es aconsejable probar si funciona correctamente, ¿no? Además, el momento que tú generas el modelo o un modelo, normalmente se crean varios con configuraciones diferentes y se prueban todas para ver cuál ofrece los resultados mejores para su problema y sus datos, ¿sí? Listo. Bueno, aquí cuando lo implementamos y lo utilizamos los modelos. Una vez que los modelos de minería de datos se encuentren en el entorno de producción, puede llevar a cabo diferentes tareas, ¿sí? Como crear consultas de contenido para recuperar estadísticas, reglas o fórmulas de modelo, ¿sí? Bueno, ahora le doy pase a mi compañero Pedro, que le va a explicar le va a dar un ejemplo de cómo hacer una minería de datos con una base de datos que está en Excel 2007, cómo conectar esa base de datos a SQL 2012 y cómo procesar esos datos, ¿sí? Bueno, Pedro, te doy pase. Muy buenas a todos.